¿Pueden tomar su lugar? Y ahí en su lugar le pido que incline su rostro. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí. Yo te pido, Padre, que la palabra que tú quieras hablar en este día y en esta hora, Señor, seas tú hablándola a través de mi Padre Santo. Sé tú abriendo, Señor, nuestros oídos, nuestras mentes, Padre, para estar expectantes a lo que tú deseas, Señor, que nosotros escuchemos y aprendamos en este día. Gracias, Padre Santo, por cada uno de tus hijos que está aquí en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, buenos días. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Muy bien. Quiero hacer una pregunta. ¿Alguien sabe cómo se llama la serie? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? ¿Cómo? Estableciendo el reino. Muy bien. Y bueno, el tema que vamos a ver en esta mañana se llama libertad o libertinaje. ¿Cómo se llama? Libertad o libertinaje. Y bueno, podemos preguntarnos qué tiene que ver el tema de lo que se va a ver ahorita con el tema de la serie. Pues vamos a ver. Sabemos que tenemos que establecer el reino, lo dice el nombre de la serie, lo tenemos que establecer en la tierra. Pero ¿por qué tenemos que hacerlo? Alguien que me diga por qué tenemos que establecer el reino de Dios en la tierra. Alguien que me diga, que sepa, que se imagine, que se acuerde del video que se puso hace 8 días. ¿Alguien se acuerda? ¿Alexis se acuerda? ¿De qué? Perdón. Es un mandato de Dios. Alexis, ¿ibas a hablar? Porque hay mucha maldad en el mundo. Ok, sí, porque es un mandato de Dios y sí hay mucha maldad en el mundo. Actualmente y desde la caída del hombre, este mundo es gobernado por la maldad y está en tinieblas. Y no es que nosotros nos lo inventemos, ¿no? Sino que podemos verlo, salimos a la calle o vemos las noticias tanto en la tele como en el celular y vemos que pasan tantas cosas, ¿sí o no? Y es por eso que nosotros debemos establecer el reino aquí en la tierra. Pero vamos a ver, ¿alguien sabe o tiene idea de cómo era el mundo antes de que hubiera toda esta maldad? Antes de que hubieran tantos robos, tantos asaltos, tantas cosas que pasan hoy en día. ¿Alguien se acuerda? ¿Así? ¿No? Bueno, vamos a ver cómo es que surgió la maldad, cómo es que surgieron las tinieblas, porque actualmente decimos, es que es malo y hay maldad en las personas y en la gente, sí, pero ¿de dónde viene esa maldad? Y es lo que vamos a ver hoy. En Ezequiel 28, 12 al 14, nos dice que Satanás antes de su caída era un ángel del más alto rango e importancia, incluso era el líder de la adoración en el cielo. Era el líder de la alabanza en el cielo. Y en él estaba toda la belleza. La palabra de Dios nos dice que él era un ser hermoso. Pero más adelante, en ese mismo pasaje, en el versículo 15, nos dice que esto fue así hasta que se halló en él maldad. Fue la primer creación de Dios en la que se halló maldad. En Isaías 14, 13 al 14, se menciona que la caída de Satanás tuvo que ver con su deseo de ser igual o más que Dios. Esa fue la maldad que se halló en Satanás y quería poner su voluntad en contra de la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? Creo que eso es lo que nos pasa ahorita, muchas veces. Luego nosotros queremos algo, pero sabemos que Dios quiere otra cosa, ¿sí o no? Y eso es lo que pasó en el corazón de Satanás. En Apocalipsis 12, 3 al 4 y 7 al 9, dice que Satanás, o Lucifer en ese entonces,
pudo persuadir a un tercio de los ángeles para que se unieran a él. O sea que no solamente él quería enfrentar, quería decir, no, yo soy, ¿no? Sino fue a convencer a más personas, a más ángeles, a decirles, tienen que adorarme a mí también. Y los otros, sí, vamos a adorarte a ti también, ¿no? Porque estaba tan chulo que pues los convenció. Pero ¿sabe qué? Después de esto, toda la autoridad, porque si recuerdan, Satanás era un ángel de alto rango, entonces tenía a más a su cargo, tenía autoridad. Y toda la autoridad, todo el poder, toda la belleza, toda la excelencia y perfección que había en él hasta ese momento, por la voluntad de Dios, todo eso le fue quitado. ¿Por qué? Por causa de la maldad que había en él. Y también podemos darnos cuenta de que la maldad se originó por querer ir en contra de la voluntad de Dios, por una rebelión. Pues Lucifer quería imponer su propia voluntad al ser adorado de la misma manera que Dios. Y bien, ahora que vimos esto, queremos ilustrárselos con un video. Es un video para niños. Es un video para niños, ¿ok? Es un video para niños. Entonces, así como les dice a los niños allá arriba, por favor pongan atención porque les voy a hacer preguntas, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Le vamos a poner atención? No se vale dormirse, por favor, aunque se apaguen las luces. Bien, entonces vamos a ver el video. ¿Qué les pareció el video? ¿Les gustó? Bueno, este video nos ejemplifica lo que ya les había mencionado. ¿Sí se acuerdan de lo que está en el video? Si les pregunto, ¿sí me responden? A ver, ¿qué era lo que quería Satanás? Bueno, lo que quería Lucifer. No, pero en el principio, ¿qué es lo que quería? ¿Qué es lo que él había pensado? Ser como Dios, ok. Eso es lo que quería Satanás. Bueno, seguimos. Y más adelante igual también les voy a hacer preguntas, ¿eh? Si vimos bien, después de que pasó todo esto en el cielo, los niños que estaban ahí, ¿a dónde fueron? ¿A dónde fueron llevados? Al Edén. Entonces ahora vamos a ver lo del Edén. En el principio, el ser humano venía a ser parte de la relación entre Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fue creado para habitar con Dios, para compartir y gobernar con Él. Cuando Dios le dio vida a Adán con su aliento, le dio autoridad para gobernar la tierra. Y esa autoridad solamente funcionaba si Adán seguía conectado y obediente al reino de Dios. Por esto vemos en el principio, no sé si se acuerdan, que va el león y los niños piensan que pues ya fueron ahí, ¿no? Pero Adán les dice, como, ¿por qué les va a hacer eso? Porque Dios le había dado autoridad a Adán, al hombre, para que señoreara a los animales, a todos los animales. Le había dado esa autoridad, mientras Adán estuviera sujeto a lo que Dios mandaba. Dios le dio instrucciones claras de cuidar el jardín del Edén. Y además de eso también estaba protegido de Satanás. Satanás no le podía hacer nada a Adán. Pero pasó algo. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan qué pasó? Un poquito más fuerte, ¿qué pasó? Exactamente. La protección que Dios daba a Adán dependía de la obediencia que había por parte de Adán a Dios. Y una de esas cosas que Dios le dijo a Adán era que no tenía que comer del árbol que estaba ahí.
Es la única cosa, lo demás lo podía hacer, imagínense ustedes, que ustedes tienen una casa y un patio así gigantesco, bueno, un jardín gigantesco, enorme, y tienen árbol de manzanas, tienen árbol de naranjas, tienen árbol de limón, tienen plátanos, tienen sandías, tienen de todo. ¿A poco no estaría padre? Ya no tienen que gastar en comprar frutas, ¿sí o no? Ya no tienen que gastar en comprar verduras. Ya tienen a las gallinas ahí, ya tienen a los cerdos ahí, ya tienen todo. Entonces, imagínense que yo les digo, van a tener todo esto, pero si se comen este chiltepín que está aquí, ya no lo van a tener. O sea, suena un poco tonto, ¿sí o no? Por una cosita perdían toda esa abundancia que tenían, pero así pasó. Y nos acordamos quién fue el que salió o la que salió del árbol para tentar a Eva, ¿se acuerdan? La serpiente. Bueno, esa serpiente en realidad era Satanás, que fue la que indujo la tentación a Eva. Y la tentación aquí no fue tanto la manzana, bueno, no fue una manzana, fue un fruto, pero no fue tanto ese fruto, sino fue la independencia. El ser humano no fue creado para gobernarse a sí mismo. No poseemos esa capacidad. Todo lo que tenemos es la capacidad de escoger quién nos va a gobernar. Si nos va a gobernar Dios o nos va a gobernar Satanás. ¿Por qué? ¿Sí o no? Muchas veces pasa que luego se nos va la onda y hacemos cosas que no debemos de hacer, y luego con alguien de confianza, familia, hermanos, amigos, de que no. Para la próxima que veas que ahí voy, me detienes, me das un zape, me haces algo porque yo solito no puedo controlarme, ¿sí o no pasa? No me digan que no, hermanos, por favor. Y es así en la vida en general. Normalmente no tenemos ese dominio, no podemos gobernarnos nosotros solos. La independencia en este contexto significa, ¿qué significa? No, la independencia. La independencia lo siento, se equivocaron. En este contexto significa actuar sin contar con Dios, siguiendo solo la voluntad humana, lo cual se considera, ¿qué se considera? ¿Y qué fue lo que causó que hubiera maldad? ¿Rebelión de quién? ¿De quién? ¿De quién? Exactamente. Esta independencia es vivir de acuerdo con los deseos egoístas y carnales en lugar de seguir el espíritu que está en conexión con Dios. Implica vivir fuera de su autoridad, tomando decisiones por nuestra cuenta sin depender de su guía o considerar su consejo. Esta tentación ocurrió cuando el enemigo le sugirió al hombre: lo puedes hacer con tus propias fuerzas. Todo será igual que antes, solamente que ahorita vas a ser igual a Dios. ¿Sí o no que eso le dijo Satanás a la mujer? ¿Que iban a ser como quién? Que iban a ser como Dios. Y algo que vimos, si nos acordamos un poquito más después en el video, es que la serpiente le dice 3 cosas al niño cuando lo descubren y baja. Le dice 3 cosas. La primera, que solamente quería ayudarlo a alcanzar todo su potencial. Es la primera cosa que le dice. La segunda es, le dijo que si el niño estaba con él, que iba a tener todo lo que quisiera. Y la tercera, que él quería que los humanos fueran dueños de su propio destino. Esas son las 3 cosas que la serpiente le dijo al niño. Y esto es lo que el diablo sigue diciéndole a las personas, porque no sé si hemos escuchado de que sé dueño de tus propios sueños, tú tienes el control de tu futuro y que no sé qué cosa. Así, ¿no?
Esto es lo que normalmente la humanidad dice y lo que normalmente las personas dicen. ¿Y saben qué? Esta es la mentira más grande que hemos podido creer. El planteamiento de que el hombre no necesita a Dios, porque necesitamos a Dios, realmente necesitamos a Dios. El enemigo sabía que si lograba infiltrar la independencia en el hombre, lo separaría del Padre, causando que el hombre y la mujer salieran del reino, pues esto los llevaría a la muerte y a la separación. Prácticamente hizo como si fuera un secuestro, algo así. Usted va con su niño y si se lo quitan y no lo encuentra, es lo mismo que pasó aquí. Es lo mismo que pasó aquí. Adán y Eva no querían pecar porque ellos eran inocentes, en ellos no había maldad. Fue la serpiente la que les dijo, vas a ser igual a Dios. Y Dios en ese momento era su mejor amigo. Y sabemos que los niños, cuando están chiquitos, empiezan, de grande yo quiero ser como tú, ¿sí o no? ¿Sí o no les han dicho, yo de grande quiero ser como tú, yo voy a ser igual que tú? Y no lo dicen por maldad, ¿sí o no? Lo dicen por admiración, lo dicen porque te quieren, y eso es lo que había en Adán y Eva. Ellos admiraban a Dios y ellos amaban a Dios porque era su mejor amigo. Y la serpiente o Satanás se aprovechó de eso, de esa admiración y de ese respeto que había en ellos para tentarlos. Y cayeron en pecado y fueron expulsados de la presencia de Dios. Al desconectarse de su fuente de vida, Satanás pudo controlarlos. Y Dios perdió su amistad con ellos y su dominio sobre ellos. Y como vemos en el video, hasta el final, así inició el dominio ¿de quién? ¿De Satanás en dónde? Exactamente, así fue como sucedió. Ahora, algo muy importante que se menciona también, y es algo que contesta el niño, y creo que es algo que debemos de grabarnos siempre, es que Satanás, o bueno, la serpiente ahí en el video, no quería que los humanos fueran dueños, sino que fueran esclavos. Y esa es la verdad, y esa es la realidad. Y es la realidad en la que desafortunadamente actualmente hoy vivimos. Porque nos damos cuenta que toda la maldad que hay en el mundo, si hay alguien que es alcohólico es porque es esclavo de ¿qué? Si hay alguien que es drogadicto es porque es esclavo de ¿qué? Y así, sucesivamente con todas las cosas. Se es esclavo de la maldad y la maldad se originó ¿por quién? ¿Causada por quién? Exactamente. Satanás ha vendido a la humanidad una libertad falsa, que en realidad es libertinaje, el cual es definido como una desconexión de la verdadera fe y la pérdida de una relación significativa con Dios. Eso es libertinaje. El que ya no estás conectado con Dios y por eso puedes hacer lo que tú quieras. ¿Lo pueden leer, por favor? Exactamente. Todo esto es por poner nuestra voluntad encima de la de Dios, tal y como lo hizo Satanás. Porque muchas veces, o si no, es que todos lo hemos hecho en algún momento. En algún momento estoy segura de que Dios nos ha dicho, no hagas esto. Y uno dice, ay no, pero es que yo sí quiero. Pero yo sí quiero. Y Dios te está diciendo, no, después te vas a arrepentir, después ahí vas a andar chillando, no lo hagas. Y yo, pero yo sí quiero hacerlo. Y como uno sí quiere hacerlo, ahí va, ok, lo haces. ¿Y qué pasa después? Las consecuencias, y de ver así salimos chillando de eso, ¿no? Es el libertinaje. Podemos hacerlo, sí,
pero no va a ser beneficioso para nosotros. Se cedieron los derechos que había en la relación entre Dios y el hombre. Les voy a mostrar un diagrama, ahí está, ese mero. Cuando, antes de que Adán pecara, antes de que hubiera todo lo de la tentación, estaba Dios. Dios creó al hombre y al hombre le dio autoridad. Y esa autoridad era de gobernar la tierra. ¿Y autoridad contra quién? Eso era lo que había antes. Pero después de que se cedieron los derechos, cambiaron los papeles. Y ahora, la autoridad que tenía el hombre, la toma ¿quién? ¿Y ahora sobre quién tiene poder? ¿Sobre el hombre y sobre quién? Eso fue lo que pasó. Es por eso que vemos casi al final que el león, que solía hacerle caso a Satanás y que al principio no se comió a los niños, después ¿qué pasó? Después ya se los quería comer, exactamente. Sí, ya. Y se volvió el animal salvaje que hoy conocemos. Y ya si hoy vemos a un león, pues no vamos a acariciarlo precisamente, ¿sí o no? Ahora, hemos visto hasta este momento lo que Satanás ha vendido como libertad, que realmente no es libertad. Pero veremos lo que es la verdadera libertad. Esta libertad que Dios volvió a poner disponible para nosotros por medio del sacrificio de su Hijo hace más de 2000 años y la cual hemos recibido por medio de aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Vamos a leer un texto que es en Colosenses 1:13. Si podemos ponernos de pie, por favor, y leerlo. ¿Qué dice? Él nos rescató ¿de qué? Nos rescató del reino de las tinieblas. Pueden sentarse. La libertad que Dios nos otorga por medio de Jesús consiste en la restauración de la fuente de vida. Ahora volvemos a tener el derecho de poder hablar nuevamente con Dios. Cuando somos hechos sus hijos, cuando lo hemos aceptado, cuando hemos dicho, Señor, sí te acepto como Salvador, porque reconozco que yo solo, que yo sola no puedo gobernarme, que si me dejas tantito solita o solito soy un caos y hago lo que no tengo que hacer. Cuando nosotros reconocemos todo eso, volvemos a tener el derecho de poder hablar nuevamente con Dios y de pasar la eternidad con Él. También volvemos a tener el derecho de ser llamados hijos de Dios, como nos dice en Juan 1:12, recuperando así nuestra identidad, la cual implica ser parte de la familia de Dios. Amén. Yo puedo decir, yo soy hija de la hermana Flor, pero pues realmente no es mi mamá. Pero si ella me adopta, puedo decir que soy su hija, ¿sí o no? Y esto es lo que pasa aquí. Nosotros lo aceptamos y Él vuelve a ser nuestro Padre. Amén. Esta nueva identidad es la que nos da libertad. Es la que nos da la libertad de vivir confiados en que no importa lo que pase, sea bueno, sea malo, sea triste, sea bonito, sea lo que sea, Dios está de nuestro lado. Y ¿sabe qué? También nos da la confianza de que nuestros problemas ya no son solamente nuestros problemas, sino que también vienen a ser de Dios. Entonces ya no tenemos que preocuparnos tanto como nos preocupábamos antes, porque Él puede todo. Nosotros no podemos y estamos limitados, pero Él puede hacerlo todo. Él es el que se encargará de ellos. Él es el que se encargará de ellos mientras nosotros nos ocupemos de escucharlo
y de hacer su voluntad. Mientras nosotros hagamos eso, venga lo que venga, Dios está ahí y Dios nos va a proteger y Dios es el que va a dar la cara por nosotros. Esta nueva identidad también nos devuelve parte de la autoridad que fue quitada en la caída del hombre. Pues en Lucas 10:19 nos dice que nos da poder para vencer al enemigo. Podemos volver a tener esa autoridad que inicialmente Adán tenía sobre Satanás. Y además nos es devuelta la protección contra el enemigo, como nos dice Pablo en Efesios 6:11. Ahora somos protegidos por la armadura de Dios, no solamente protegidos, sino que nos las da para luchar en contra del enemigo. Y por si fuera poco, esta nueva identidad nos equipa para llevar una vida recta, librándonos de los malos deseos, los cuales solo han llevado a la humanidad a los vicios, a las deudas, a la muerte, y en lugar de ellos pone la naturaleza divina. Quita esos deseos, porque todos hemos luchado con esos deseos, diferentes, todos somos diferentes. Pero hablando de alcoholismo, ay, se me antoja una chela. Se me antoja esto, se me antoja el otro, se me antoja un trago, se me antoja salir con unos amigos. Pero cuando nosotros nos volvemos sus hijos y ponemos nosotros todas esas cosas que a veces llegan a nuestra mente y se las damos a Dios, Dios se encarga y Dios quita esos deseos. Dios pone y Dios se encarga de todo eso. Y es así como nos hace libres. Él pone su naturaleza divina, Él quita todos esos deseos y pone en su lugar los deseos de Él. Pone el deseo de buscarle y de agradarle. Y cuando quieren venir esos deseos, uno dice no, porque Dios me está viendo. Y nos importa más lo que Él piense de nosotros que lo que los demás piensen. Esto lo vemos en 2 de Pedro 1:3-4. ¿Sabe qué, hermano? Yo sé que muchas veces va a ser difícil lidiar con eso, pero siempre recuerde que cada vez que vengan esas tentaciones y esas cosas, Dios ya nos ha libertado de eso. Muchas veces el enemigo va a querer decir, es que tú eres un alcohólico, es que tú haces esto, tú tienes un mal carácter, tú te andas peleando con todo el mundo. Y sí, a veces llega alguien y nos hace enojar y ya la mano hasta le pica para aventar el primer golpe, ¿no? Pero cada vez que vengan esos pensamientos, porque se ríe, cada vez que vengan esos pensamientos debemos recordar, yo ya no soy así, yo soy hijo de Dios y tengo la libertad, ya no soy esclavo y ya no tengo que hacer lo mismo que hacía antes. Ya no soy esclavo y ya no tengo que levantar mi mano y dar el primer golpe. Tengo la libertad de no hacerlo. Tengo la libertad de dejar eso. Amén. La humanidad vive engañada, pensando que son libres por hacer su voluntad, cuando en realidad son esclavos de Satanás. Y hacen la voluntad de él creyendo que es la suya, creyendo que eso es lo que ellos quieren. ¿Cuántas veces no hemos visto a personas que están en el alcohol diciendo, es que yo ya no quiero hacerlo? ¿No los han visto? ¿O no les han dicho eso? Yo ya no quiero hacerlo, pero el deseo es más fuerte y voy y lo hago, porque no es lo que ellos desean, porque no es lo que su espíritu desea, es lo que desea Satanás, y como son sus esclavos aún, van y lo hacen. Hay tantas personas allá afuera que ya no pueden con la enfermedad, que ya no pueden con el pecado. Y nosotros que hemos sido restaurados, que hemos sido libertados, somos los que debemos compartirles lo que Dios ha hecho en nosotros y en nuestras vidas. Todo lo que Dios ha quitado de nosotros es lo que nosotros debemos de ir y compartirles a las demás personas.
Debemos de hacer caso a las palabras de Jesús. En Mateo 10, del 7 al 8, vamos a leerlo. Dice: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Amén. Nosotros tenemos esa salvación, y no porque la hayamos comprado, porque ni aunque tuviéramos todo el dinero del mundo, podríamos comprarla. La recibimos gratuitamente, y si nosotros la recibimos gratuitamente, no debemos de ser egoístas. No debemos de ser egoístas y decir: ay, yo no voy a ir a predicar, yo no le voy a hablar de Dios. Eso es ser egoísta. Si nosotros lo recibimos gratuitamente, debemos de darlo gratuitamente y hacer lo que dice ahí: sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, limpiar a los que tengan una enfermedad, expulsar a los demonios. Eso es lo que debemos hacer para establecer el reino y para libertar a las demás personas. Esta es la razón de predicar en los hospitales. Es la razón de ir a las casas hogar. Es la razón de ir a los asilos, de ir a los anexos. La razón por la cual se va a abrir un centro de rehabilitación. Esta es la razón de ir a las calles, de pararse ahí en el semáforo como locos, con un silbato y brinque y brinque y brinque, con un cartel que dice: Dios te ama. Esa es la razón. Esa es la razón. El dar lo que uno ha recibido. Debemos demostrar a las personas cuál es la verdadera libertad. Aquella en la que vivimos como hijos de Dios. La libertad que tenemos perteneciendo al reino de Dios. Porque no me va a dejar mentir, actualmente sí tenemos preocupaciones, sí tenemos problemas, seguimos siendo humanos. Pero aún en medio de todo eso, si uno se siente tan abrumado, puede ir corriendo ante Dios y decirle: Señor, ya no puedo, ya no aguanto. Y se pone uno, chilla y chilla y chilla y chilla y chilla y chilla y chilla hasta que se seca uno, se deshidrata y terminas y estás en calma. Y estás en calma y dices: ya, Dios, yo ya te entregué todo, tú sabes lo que vas a hacer, yo no sé cómo le vas a hacer, yo ya te lo di. Y eso es lo que podemos hacer nosotros. Pero ¿sabe qué? Si nosotros a veces sentimos que ya nos andamos muriendo cuando podemos hacer eso, imagínense las personas que no pueden hacerlo, que no pueden y no tienen la libertad de ir a decirle eso a Dios, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sentía usted antes de que usted pudiera hacer eso? Eso es lo que nosotros debemos pensar cada que vayamos a compartir la palabra de Dios. Ver a las personas con amor y desear que ellos tengan la libertad. Y claro, de ellos depende el aceptarla. No le vamos a decir: acepta a Jesús, o si no, tampoco, ¿verdad? Ellos también tienen libertad de elegir. Si eligen la libertad de Satanás o la libertad de Dios. Pero de nosotros depende el decirles. De nosotros depende el hablar con la verdad y decirles las cosas como son.
y decirles que ellos, así como nosotros, pueden ir y clamar a Dios, que un día nosotros fuimos como ellos, que un día como ellos nosotros también estuvimos preocupados en un hospital, que un día como ellos a lo mejor también estuvieron tirados en una calle, que un día como ellos a lo mejor también los envolvieron las deudas, pero encontraron a Dios. Y desde ese momento hasta ahora no es lo mismo. Y esas personas también pueden tener la misma historia y la misma oportunidad que han tenido ustedes. Amén. Le voy a invitar a que se ponga de pie.